Bueno, como ustedes podrán ver, el bosque en invierno, y claro, yo traigo nuevas noticias. Es decir, vamos a hablar de un tema que tendríamos que prestarle mucha atención porque significa una enseñanza que hace tiempo nosotros en Latinoamérica no tenemos. Es decir, el alumbramiento de una nueva conciencia que está tomando fuerza y vigor en un lugar de Latinoamérica que realmente nosotros no esperábamos. Sin embargo, donde es el sitio, la tierra, el lugar donde florecieron las grandes culturas de Mesoamérica. Y estoy hablando de México, y estoy hablando de Manuel López Obrador, y estoy hablando de una sorpresa que los que nosotros ya consideramos que estaba superado. Y entonces me viene al recuerdo la frase cuando el primer día que no encontré a Perón, el primer día que me encontré con el general me dijo: yo me equivoqué, quise hacer una revolución social incruenta y me olvidé de la historia, me dijo Perón. Me olvidé de la historia, que todos los grandes movimientos humanos fueron hechos con sangre. Y curiosamente, por esas cosas de que uno ha vivido tanto, tiene tantos recuerdos y tantas vivencias, yo que he vivido en México 10 años, yo viví desde el 60 al 70, al 71 en México, es decir, conozco toda la República Mexicana, conozco la provincia mexicana y tengo mucho conocimiento como para poder explicar un montón de cosas que para el turista, para el que ocasionalmente viene y vive en las ciudades o que pasa de visita, no observa. Y entonces ese fenómeno que se está dando ahora en todo México tiene connotaciones inimaginadas. Y entonces estamos viendo un nuevo liderazgo. Nosotros teníamos hace poco tiempo unos liderazgos aguerridos, violentos, unos liderazgos de resentimiento, del choque frontal, del insulto, y este es un liderazgo de paciencia. Ustedes lo observan a López Obrador y parece que no mata una mosca. Y tiene una parsimonia que no va con estos tiempos. Y entonces eso es un tema extraordinario para tratar, para traer recuerdos, para confrontarlo con la historia que nosotros conocemos, que tiene mucha relación con nuestra patria. Vamos a hablar del tema. Y tiene relación precisamente por algo que históricamente nos une a México, porque López Obrador es nacido en el sureste mexicano, en Tabasco, o sea, casi diría plena zona maya del sur de México. Entonces, ahí se dan el mayor peso de la cultura la maya, que es la cultura señera de Latinoamérica, o sea, la constructora de los grandes pirámides, los grandes monumentos que han desafiado el paso del tiempo. O sea, el sureste mexicano floreció entre el límite que ahora es Guatemala, con el Tikal, o sea, todavía zona boscosa, casi todavía no descubierta en plenitud, y todo el istmo mexicano, o sea, Yucatán, toda esa zona de Campeche, hasta Veracruz. Toda esa zona que es precisamente en Tabasco, donde nació López Obrador. Pero la historia que nos remonta a nosotros a recuerdos muy amados sucede en Yucatán. Y claro, esta historia que yo voy a contar sucedía en los años 20 del siglo pasado. Gobernaba a la sazón Felipe Carrillo Puerto en Yucatán. Era un revolucionario, un tipo avanzado, socialista, había impuesto unas luchas terribles, había producido un movimiento revolucionario en todo el sur de México, contra los que talaban las maderas, los que se llevaban la riqueza ya desde entonces petrolífera del Golfo, y contra el producto de la gran riqueza del cáñamo que tenía el sur de México. En fin, Carrillo Puerto era un luchador, un revolucionario que estaba en ejercicio del poder. Y en Argentina proliferaban las ideas revolucionarias también de uno de los grandes
iniciadores de la justicia, de la defensa de la justicia social de los pueblos, que era José Ingeniero, realmente un hombre que en su tiempo fue una eminencia cultural, intelectual, un revolucionario prácticamente de las ideas. Y establecieron relación y comunicación José Ingenieros con Felipe Carrillo Puerto. Y llegó a ser una amistad entrañable entre esos dos grandes personajes que la historia los tiene prácticamente marginados. O sea, tanto Carrillo Puerto, que fue asesinado, justamente fue fusilado, fue asesinado porque había producido un revuelo enorme en la sociedad de entonces. Y José Ingenieros, que nosotros sabemos la trayectoria política, social, cultural, económica y revisionista que ejerció en su época una influencia terrible políticamente hablando. Eso nos une a nosotros en alguna medida con el sentimiento de ese pueblo extraordinario que es México. Entonces, traer ese tema hoy a consideración es un detalle para poder profundizar sobre lo que realmente se puede venir en el continente. Claro, este hombre llega al gobierno del país, de un país de 120 millones de habitantes, sumido en una extrema pobreza, con una conformación cultural muy extraña, porque el 60% o el 70% casi está compuesto de su población por la población indígena y mestiza. O sea que es una población que tiene un gran divorcio con una gran parte importante de la sociedad que conduce México, que ha conducido los últimos 50, 70 años, que ha sido posterior a la Revolución Mexicana. Es decir, un México que ha entrado de lleno en la corrupción, en la connivencia con todos los extremismos, que ha sido un país satélite, que ha sido un país que después de un terrible efecto revolucionario donde se movilizó toda una sociedad y que esa revolución fue la primera revolución en la historia de las revoluciones modernas. O sea, en 1916 empezó la revolución, fue antes que la Revolución Rusa. Tal es así que John Reed, que era un gran narrador, un gran escritor norteamericano, estuvo primero en la Revolución Mexicana, fue amigo de Pancho Villa, John Reed, y después él fue como corresponsal a cubrir la Revolución Rusa. O sea, un caso fenomenal. Entonces, México, como digo, tuvo ese desideratum histórico revolucionario que fue realmente pionero en todos los movimientos sociales. Y que, al contrario de superarse, cayó después de la revolución en lo que se diría la connivencia con las potencias, porque al final México pasó a ser prácticamente, después de la revolución, un satélite del Imperio Americano. Entonces todo eso y después el afloramiento de un ordenamiento después de la revolución con el partido que duró 70 años en el poder, que fue creado por un militar, Plutarco Elías Calle, que fue el hombre que institucionalizó la revolución y que hizo un partido político que durara 70 años en el poder. Le siguió Cárdenas, que fue un gran presidente nacionalista, que nacionaliza el petróleo. O sea, Lázaro Cárdenas es el transformador de un México postrevolucionario. Entonces, todo eso que ustedes conocen ahora en este tan exiguo relato, tiene toda una carga de historia, de pobreza, de marginación social, y la gran mayoría de México no ha sido integrado. Entonces tiene una cantidad de demandas sociales en todo orden, falta de trabajo, emigración descontrolada hacia Estados Unidos, todo el mundo, el único destino es ir al otro lado, como dicen ellos, a ver si, y acá el mexicano ha ingresado a Estados Unidos y realmente su potencial, porque es una gente trabajadora, intensamente pasiva y luchona, como dicen ellos. Y entonces acá ha hecho una estabilidad, una sociedad, pero México no ha podido resolver sus problemas. Entonces este hombre llega con una carga enorme
de responsabilidades, con un avance de una Centroamérica hambrienta que está atravesando su territorio para venir a golpear a las puertas del imperio. En fin, una cantidad de demandas enormes. Y este hombre, con la paz que ustedes lo pueden ver en las entrevistas diarias que hace con la prensa. Otra cosa que hay que tener en cuenta, hay las entrevistas diarias, reuniones de prensa donde quiere gobernar con el pueblo, o sea, muy hábilmente, pone de manifiesto a sus representantes del pueblo, sus ministros, o sea, cuando el pueblo quiere saber a través de sus periodistas, todos jóvenes, muchachos, ustedes ven el periodismo de México, son todos gente menores de 40 años. Observen ustedes las reuniones de prensa que tienen presidencia todos los días a las 7:30 de la mañana, acá a las 5, yo los veo a las 5 de la mañana, acá que son las 7 en México cuando empieza. Y entonces el presidente le pueden preguntar lo que quiera y tiene una habilidad extraordinaria para esquivar, o sea, hay preguntas muy ladinas. Y cuando las cosas se van poniendo a temple, él trae a sus ministros y los expone al público para que le pregunten y los ministros respondan. Es decir, ha llevado el gobierno al compromiso de enfrentar al soberano. Y ya el gobierno no le tiene que responder a nadie más que al pueblo. Una hábil manera de hacer política moderna. Y entonces para nosotros es un aprendizaje y uno está muy atento en eso. Pero otro de los grandes flagelos que golpean a México es el crimen organizado, el narcotráfico. En fin, le ha desestabilizado esa pasividad provinciana de ese país que está lleno de gente con necesidades primarias. Entonces fíjense la lucha que se enfrenta y con un imperio frente a su frontera que no le da tregua. Y a pesar de tener buenos convenios económicos con México que generan cantidad de fuentes de trabajo, no es suficiente porque los gobiernos anteriores, minados por la corrupción, una corrupción política que no es extraña en nuestra América, ha descuidado a la población y la ha marginado. Entonces, este hombre llega con una cantidad de demandas y esas demandas necesitan respuesta no a planificar en el tiempo, sino ya, ayer. Y ahí es el desafío. Y entonces uno observa eso porque es un hecho inédito en América y que se esté dando frente en vivo y en directo, porque podemos observar todos los días lo que el gobierno planifica y dice que va a hacer, lo que la gente, o sea, a través de los periodistas, le demandan, le recuerdan, le preguntan, son inquisidores de toda la problemática. Y la denuncia de la oposición, que todavía está adormecida porque está sorprendida con la impronta que le ha dado a esa dinámica diferente, sorpresiva, que opera sobre la opinión pública en general. Entonces, es una experiencia hermosa que para nosotros está llena de enseñanzas, pero también está viendo uno que se está produciendo una abertura inédita frente a una manera distinta de hacer política y una forma específica de gobernar. Claro, estamos todos en ascuas porque no sé, se han desatado una cantidad de posibilidades y las respuestas, las consecuencias son inesperadas, sobre todo cuando uno recuerda las palabras sabias de Perón, aquellas que me dijo en 1956 en Panamá. Yo me olvidé de la historia, me dijo Perón, quise hacer una revolución incruenta. Este hombre está proponiendo una revolución de la paz, de la tranquilidad, de la ingenuidad, si quiere uno más o menos encuadrarle en algo. Ahora, está frente a monstruos, no se crean. Y entonces, esta observación yo quería transmitírsela a ustedes porque
Es una visión distinta a toda la que les puede llegar a usted. Además, en la Argentina se trata muy poco el tema de México, porque está produciendo un fenómeno que no le conviene al gobierno que se enteren demasiado. Pero hay algunos hitos que vale la pena destacar, porque son extrañamente curiosos para nosotros. Por ejemplo, habla de un centrado y acervado combate a la corrupción. O sea, no va a dar cuartel. En México se producen actos de corrupción de tamaños no menores, extraordinarios. Por ejemplo, el robo de combustible, la ruptura de caños de los ductos y robos de combustibles es uno de los grandes flagelos que tiene México en la parte de corrupción. Después la corrupción, o sea, todos los contratos. Es increíble la cantidad de corrupción que hay y que este hombre se ha impuesto enfrentarlos, pero violentamente, la corrupción. Otra cosa que también llama la atención es que no va a aumentar impuestos, dice. Al contrario, va a reducir impuestos y va a darle un aumento salarial a todos los marginados sociales. Incluso una cosa parecida se hizo ya en Argentina con Cristina en el gobierno, que era un pago de sueldos hacia el estudiantado, o sea, como él le llama, una beca para todos los estudiantes desde la secundaria en adelante. O sea, todos los estudiantes van a tener como si fuera un conchavo, un trabajo que va a cobrar una asignación por estudiar. O sea, va a crear 100 universidades. Es una cosa importantísima esa. Ha reducido el sueldo de los funcionarios a más del 50%. Le patalearon los de la Suprema Corte de Justicia, o sea, ganaban triple del presidente, y entonces nadie puede ganar más, según el artículo de la Constitución mexicana, nadie puede ganar más que lo que gana el presidente de la nación. Entonces al bajar los sueldos hubo un pataleo, pero afortunadamente entraron en razones y parece que aceptaron. No habla de la ley, por encima de todo el accionar, él a todo le antepone la ley constitucional, o sea, nada le impone, no habla de imponer absolutamente nada. Y con la ley trabajando, con la justicia en la mano, o sea, que es una cosa extraña, rara. Y esas cosas para nosotros nos suenan prácticamente de otro mundo. En fin, estamos frente a un fenómeno extraño y ojalá que uno de los grandes problemas que está en boca de todos en general es su seguridad. Es un hombre demasiado confiado, eliminó todo lo que sea la flota presidencial, va a vender sus aviones, ya la sacó del país, los helicópteros, todo. Se mueve en vuelos comerciales, no usa nada que sea una cosa de atributo y de gasto. Es muy importante el mensaje. Además, gobierna públicamente, o sea que las decisiones las toma frente a la gente. Estamos haciendo tal cosa en tal lado, mandamos el presupuesto al Congreso, mandamos esto. Por ejemplo, está construyendo ahora 1.500 kilómetros de vías férreas, donde va a unir las ciudades turísticas de mayor importancia del sureste mexicano. Resulta que llegan a Cancún, no sé, 7, 8 millones de turistas al año. Y a 200, 300 kilómetros de Cancún están las ruinas mayas más importantes. Está Palenque, Chichén Itzá, qué sé yo, cuántas las millas, unos tesoros arqueológicos. Y la gente no va ahí. Entonces va a movilizar a través de ferrocarril hacia esos centros turísticos y va a ser un cordón turístico, un circuito turístico en toda la península del Yucatán. Y todo eso ha invitado públicamente a la empresa privada a que se haga cargo y les va a dar concesiones, y el gobierno va a asumir la responsabilidad de coayudar, o sea, financiar. Es decir, el gobierno va a subvencionar parte de la inversión. O sea, es una experiencia, un experimento extraño, atractivo, curioso, y nosotros estamos atentos a todo lo que está pasando. Pero sin duda uno de los más grandes desafíos que me imagino va a enfrentar será el coloso.
el coloso que tiene como frontera, y la renuncia de solicitarle créditos a la banca internacional. Él dice que no va a contraer más créditos, que solamente va a pagar los servicios de la deuda, pero que no va a contraer créditos y que se va a autofinanciar el país. Una apuesta bastante curiosa e interesante, que a ver cómo se maneja. Él dice que con el ahorro de toda la corrupción es suficiente para mantener las cuentas fiscales en orden. Entonces, tenemos un montón de problemas latentes, o sea, el avance de Centroamérica sobre México. Le acabo de proponer al gobierno de Estados Unidos, esto es muy importante, hacer unos centros de contención de Centro y Latinoamérica, de Sudamérica y Centroamérica, generando desarrollos industriales, en fin, fuentes de trabajo. O sea, y curiosamente, una propuesta que uno hizo hace 35 años, escribiendo un libro que se llamó Cómo acabar con el terrorismo y la penetración comunista en América Latina, este hombre ahora lo larga como una gran novedad. Qué bueno, ¿no? Para hacer un desarrollo para que en Latinoamérica, sobre todo Centroamérica, por producto del hambre, la corrupción y la desgracia de tanto robo y tanta miseria, esa gente avance sobre México para penetrar a los Estados Unidos. Él le propuso la semana pasada a Trump de hacer desarrollos de inversión en todo el sur de Centroamérica, en todo Centroamérica y en el sur de México. Es decir, uno se siente halagado porque realmente fue una idea que la tuvo con certeza hace 35 años, en la década de los 80. Así que fíjese cuántas cosas, cuántas coincidencias nos acercan con López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. Téngalo presente porque vamos a estar vigilantes sobre lo que está aconteciendo, que es un hecho realmente sorpresivo, con final abierto. Y nosotros estamos ahí de frente porque tiene mucha relación lo que pase acá con el destino nuestro. Mientras tanto, lo que ocurre en todo el mundo alrededor nuestro, los nuestros, los que nos van a representar, siguen a ver quién mide más y quién mide menos y especulando en las próximas elecciones. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia cuando vos estás de cara al mundo viendo lo que pasa y después te querés interiorizar de las porquerías que producen nuestros representantes? ¿Te das cuenta? Yo creo que esto sería bueno para que nosotros lo tomemos como referencia y despertemos del letargo, ¿no te parece?